Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La vida dentro de ti es como un festival masivo, y tu sistema inmunológico se encarga de expulsar a los peligrosos intrusos. Imagina una gran fiesta, un carnaval enorme y lleno de gente con cientos de miles de millones de asistentes. ¿Dónde está esta salvaje y gigantesca fiesta con una lista de invitados más de 100 veces mayor que la población humana de la Tierra? Está dentro de ti. Los hacedores de alegría son tus propias células, así como miles de millones de bacterias y virus. Esta fiesta es lo que el autor llama el Festival de la Vida. En este festival, los conserjes y manitas, el personal de seguridad y los socorristas, las células que constituyen el sistema inmunitario se encargan de garantizar que todo funcione sin problemas. Son la elegante defensa de tu cuerpo. Atienden el daño tisular y limpian las toxinas. Y combaten a los intrusos maliciosos conocidos como patógenos. Los patógenos son agentes que causan enfermedades y se presentan en tres formas principales: bacterias, virus y parásitos. A los efectos de estos parpadeos, nos centraremos solo en los dos primeros. En sus formas más peligrosas, puedes pensar en ellos como pequeños asesinos. Son pequeños, muy pequeños. Puedes meter unos cuantos miles de bacterias dentro de una célula humana. Los virus son aún más pequeños. Unos pocos miles cabrían dentro de una sola bacteria. Pero una advertencia rápida: si bien algunas bacterias y virus son patógenos, la mayoría no lo son. De hecho, es probable que solo el 1% de todas las bacterias causen enfermedades. Y en cuanto a los virus, algunos de ellos son cruciales para nuestra supervivencia. Por ejemplo, alrededor del 8% de nuestro material genético fue creado por retrovirus, una variedad especial de virus que invade las células humanas y, literalmente, se convierte en parte de nuestro ADN. Por lo tanto, los virus y las bacterias no son intrínsecamente malos, ni mucho menos. Pero un puñado de ellos son realmente mortales. Basta con tomar la bacteria conocida como Yersinia pestis. Es responsable de causar la peste negra, que mató a más del 30% de la población de Europa en el siglo XIV. Otras bacterias nocivas son la Salmonella, la E. coli y el bacilo del tétanos, mientras que la larga lista de virus mortales incluye el ébola, el VIH, la viruela, la gripe y la rabia. Antes de 1900, la gripe, una infección viral, y la neumonía, una inflamación que puede ser viral o bacteriana, eran las principales causas de muerte por cada 100.000 pacientes que cualquier otra enfermedad. En comparación con estas cifras anteriores, la tasa de mortalidad actual es extremadamente baja. ¿Cómo logramos combatir estos patógenos? Bueno, vas a obtener la respuesta larga, que es la historia del descubrimiento del sistema inmunológico. Jason Greenstein tuvo problemas con el linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que ataca el sistema inmunitario. Es hora de conocer a Jason Greenstein. Jason y el autor habían sido amigos desde la infancia, y Jason siempre había sido un ser humano vibrante, viviendo la vida a su manera. Cuando era adolescente, era un atleta talentoso, dominaba la cancha de baloncesto, pero nunca hizo alarde de sus habilidades ni se burló de los jugadores menos capaces. Siempre alentó al autor, por ejemplo, que no era tan hábil físicamente como Jason. De adulto, se convirtió en un emprendedor en serie, conduciendo por todo Estados Unidos en su camioneta estropeada, persiguiendo una idea excéntrica tras otra. Todo eso quiere decir que Jason estaba vivo. Así que fue un shock cuando la muerte llamó a la puerta. A Jason le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin cuando tenía 40 años. Este es un cáncer del sistema inmunitario. Se llama linfoma porque ataca el sistema linfático. Probablemente estés familiarizado con los ganglios linfáticos, esos pequeños bultos que, si palpas el lugar correcto, puedes palpar en ambos lados del cuello, justo debajo de la mandíbula, así como en las axilas y otros lugares. Estos ganglios son una especie de centros de comando para las células inmunitarias.
El sistema linfático es como una serie de carreteras por las que pueden viajar. El linfoma de Hodgkin se aloja en este sistema, y hace que las células defensivas piensen que es una de ellas. Lo hace atacando las células B, volviéndolas malignas y luego usándolas para controlar el sistema inmunitario. He aquí cómo. Todas las células tienen un receptor llamado PD, que significa muerte programada. Cuando es necesario, este receptor le dice a la célula que se autodestruya. ¿Por qué haría esto? Bueno, como saben, el sistema inmunitario necesita mantener un equilibrio entre la agresión y la regulación, por lo que debe ser capaz de destruir y producir células. Las células del linfoma de Hodgkin tienen un ligando, una molécula que se une a los receptores celulares, que se llama PDL1. Como asesinos camuflados, las células B malignas deambulan por el sistema linfático, se unen a las células T sanas y les indican que se suiciden celulares. Mientras tanto, el sistema inmunitario no reconoce a estos asesinos como extraños y los protege. Célula por célula, el cáncer se apodera del sistema inmunitario. La buena noticia es que este tipo de cáncer suele responder bien a la quimioterapia. Alrededor del 90% de todos los casos se pueden curar con quimioterapia. La mala noticia es que Jason pertenecía a ese otro 10%. Jason venció su cáncer, pero sucumbió a los ataques de su propio sistema inmunológico. Jason siempre había sido un luchador. Así que luchó. Recibió quimioterapia y, cuando tuvo una recaída, otro episodio de quimioterapia. Cuando eso no funcionó, se sometió a un trasplante de médula ósea, que eliminó las células B cancerosas, y también las sanas. Aún así, el cáncer regresó. Estos procedimientos son extremadamente devastadores. La capacidad de Jason para producir células sanguíneas normales se había visto gravemente comprometida y era neutropénico, lo que significa que tenía niveles críticamente bajos de neutrófilos, los glóbulos blancos que actúan como los primeros en responder del cuerpo. Jason estaba desolado, su cuerpo completamente diezmado. Rendirse empezó a sonar mejor que seguir luchando. De hecho, estaba demasiado débil para someterse a ningún otro tratamiento aprobado. Entonces, un milagro. El médico de Jason obtuvo un permiso por única vez para tratarlo con un nuevo fármaco que no había sido aprobado para el linfoma de Hodgkin. El medicamento, llamado nivolumab, básicamente contraviene las instrucciones del cáncer. En lugar de que se le diga que se autodestruya, se le dice al sistema inmunitario que ataque. No estaba nada seguro de que el tratamiento fuera a funcionar. El médico de Jason le dijo que su probabilidad de sobrevivir era de 1 en 12 millones. Pero sobrevivió. Antes del tratamiento, Jason tenía un tumor enorme en la espalda. Un mes después de iniciar el tratamiento con nivolumab, su tumor había desaparecido y había perdido 15 libras, que es lo que pesaba el tumor. 6 semanas después de empezar a tomar el medicamento, Jason estaba en remisión completa. Aquí es donde debería terminar la historia de Jason y, de hecho, es el momento en que el autor decidió escribir un estudio sobre el sistema inmunitario. Sin embargo, interferir en nombre del sistema inmunitario es tan mortal como no tratar un cáncer maligno. Tras la remisión, Jason se sometió a un tratamiento arriesgado. Sus células madre fueron reemplazadas por las de su hermana y, literalmente, recibió un nuevo sistema inmunitario. Se vio y se sintió mejor durante un tiempo. Luego aparecieron las complicaciones. Al principio fueron complicaciones pequeñas, luego más grandes. En junio de 2016, poco más de un año después de su tratamiento con nivolumab, su hígado falló, una señal de que su sistema inmunitario estaba librando una guerra contra su cuerpo. Experimentó una inflamación extrema, indicativa de una tormenta de citocinas, una respuesta enorme y caótica a la invasión percibida, que pone al sistema inmunitario a toda marcha. Puede matarte fácilmente. Jason respiró por última vez el 10 de agosto de 2016, abrumado por las propias defensas de su cuerpo. La historia de Jason puede no tener moraleja. Pero sí nos dice lo siguiente:
nuestro sistema inmunológico, el sistema de defensa más poderoso y elegante conocido por la humanidad, también puede ser absolutamente mortal. Lo manipulamos por nuestra cuenta y riesgo. 3 descubrimientos desconcertantes sentaron las bases del campo de la inmunología. El campo de la inmunología se remonta a un misterio o, mejor dicho, a 3 misterios, los misterios de un pollo, un perro y una estrella de mar. Empecemos por el pollo. Un día del siglo XVI, mientras diseccionaba un pollo, un joven anatomista italiano llamado Fabricius Abacuapendente descubrió un órgano misterioso. Ubicado debajo de la cola del pájaro y con forma de bolsa, no tenía ninguna función aparente. La llamó bursa, una palabra que está relacionada etimológicamente con la palabra inglesa bolso. Pero, ¿para qué servía esta pequeña bolsa aviar? Nadie tenía ni idea. Casi un siglo después, en 1622, otro italiano, Gaspare Asseggi, diseccionó otro animal, esta vez un perro, y se encontró con otro enigma. En el estómago del animal, encontró venas lechosas, un descubrimiento que no coincidía con la comprensión del sistema circulatorio del siglo XVII. ¿No se suponía que la sangre era roja? Una vez más, nadie pudo explicar esta rareza. Más de 2 siglos después, en 1882, se hizo otro descubrimiento en suelo italiano, aunque esta vez el descubridor fue un zoólogo ruso. Eli Metchnikov estaba visitando a su hermana en Sicilia cuando tuvo su momento eureka. Un día, mientras trabajaba solo, Metchnikov puso bajo su microscopio unas salpicaduras de larvas de estrellas de mar. Dentro de estos organismos diminutos y transparentes, observó lo que llamó células errantes, células que parecían flotar alrededor de los cuerpos de las estrellas de mar. Su cerebro dio un salto instantáneo y revelador. ¿Y si estas células itinerantes no fueran tan inútiles como aparentaban? ¿Y si fueran vigilantes errantes, encargados de defender la estrella de mar de los intrusos? Inmediatamente puso a prueba su hipótesis. Recogió del jardín espinas de rosas, y las insertó bajo la piel de unas cuantas larvas de estrella de mar. Luego se fue a dormir. A la mañana siguiente, observó que las células errantes se habían reunido alrededor de la espina, y que estaban consumiendo afanosamente el tejido dañado. El experimento de Metchnikov dio lugar a la teoría de los fagocitos. Fagocito en griego significa devorador de células, que postula que, cuando es invadido, la primera reacción del cuerpo es invadir la brecha con estas células devoradoras. Este autoconsumo celular es lo que los legos llaman inflamación. Pero, ¿cómo supieron las células que había habido una invasión? Los intentos de responder a esta pregunta, y de explicar los misterios del perro de sangre blanca y la bolsa de Fabricius, dieron origen al campo de la inmunología. El Dr. Jack Miller descubrió que el timo es de gran importancia. Era finales de la década de 1950 y el Dr. Jack Miller tenía muchos ratones moribundos en sus manos. Cada vez que moría un ratón nuevo, y eso sucedía con regularidad, el Dr. Miller lo abría y veía lo mismo, un pequeño hígado de ratón cubierto de lesiones. Cada ratón había sido devastado por una infección grave. ¿Qué les pasó a estos pobres ratones? ¿Y quién es ese doctor? Miller con bisturí. Bueno, era un médico francés que trabajaba en Londres, y había privado a estos ratones de un órgano que, hasta sus experimentos con él, era tan misterioso como la bolsa de Fabricius. Este órgano se denomina timo. Tras los bombardeos atómicos de Nagasaki e Hiroshima, investigadores de todo el mundo comenzaron a estudiar la leucemia, cuya incidencia se había disparado en esas ciudades. Un elemento central de esa investigación fueron, sorpresa, sorpresa, los ratones. En pocas palabras, los investigadores diagnosticaron cáncer a ratones al exponerlos a la radiación, con la esperanza de encontrar descubrimientos que pudieran ayudar a los ciudadanos japoneses irradiados. Durante esta investigación, surgió una rareza: algunos ratones, aunque no habían sido irradiados, desarrollaron leucemia de forma espontánea. Este desarrollo espontáneo tuvo lugar en el timo, un órgano diminuto situado justo por encima del esternón. El Dr. Miller,
que había decidido estudiar la leucemia a principios de la década de 1950, estaba a punto de hacer un descubrimiento que convertiría a este modesto órgano en un actor central en el campo inmunológico. En un experimento inicial, el Dr. Miller inyectó a ratones un filtrado leucémico, un líquido impregnado con tejido canceroso triturado de un ratón con leucemia. Tras inyectar este filtrado a ratones bebés y adultos, observó algo desconcertante: los ratones bebés desarrollarían leucemia, los ratones adultos no. ¿Por qué? Para averiguarlo, comenzó a extraer el timo de los ratones. En experimentos posteriores, inyectó un filtrado leucémico a un ratón recién nacido, esperó a que el ratón alcanzara la edad adulta y, a continuación, sustituyó su timo maduro por el timo de un ratón bebé. Lo hizo con muchos ratones y, sin lugar a dudas, desarrollaron leucemia tan pronto como se les administró el timo inmaduro. Esperaba haber dado en lo cierto. Los ratones bebés sin timo lo aseguraron. Como recordarás, estos pobres ratones murieron a causa de una infección, contra la que claramente quedaron totalmente indefensos. El timo, postuló el Dr. Miller, no era un órgano misterioso inútil, era un componente clave del sistema inmunitario. El Dr. Miller dedujo que las células T se derivan del timo. ¿Qué es el yo y qué es lo que es ajeno al yo? ¿Qué es una parte de ti y qué es otra? ¿Cómo sabe el cuerpo, por ejemplo, qué bacterias atacar y cuáles dejar de lado? Cuando el Dr. Jack Miller estaba realizando su investigación, no había respuestas definitivas a esas preguntas, pero una cosa era cierta: el sistema inmunitario podía distinguir entre lo propio y lo ajeno, aunque a veces confundía la ayuda con el daño. Por ejemplo, era bien sabido que los injertos de piel solían salir terriblemente mal. Aunque inicialmente pudiera parecer que aceptaba la nueva piel, el cuerpo humano finalmente rechazaría el tejido extraño. Este conocimiento ayudó al Dr. Miller a concretar su tesis de que el timo era crucial para el sistema inmunológico. El cuerpo de un ratón normal, dotado de timo, rechazaría, como un ser humano, los injertos de piel de otros ratones. Sin embargo, cuando el Dr. Miller injertó piel en los ratones a los que había extirpado el timo, no hubo tal rechazo. De hecho, logró injertar piel de 4 ratones diferentes en un solo ratón, al que le salieron mechones de pelaje multicolor. La posesión de un timo equivalía al rechazo de la piel. La falta de timo significaba que no había rechazo en la piel. Tras hacer esta observación, el Dr. Miller hizo una serie de análisis de sangre en estos ratones sin timo, y descubrió que todos ellos tenían un número muy bajo de cierto tipo de célula sanguínea, conocida como linfocito, que solo tiene un núcleo. Dedujo que el timo era responsable de producir estos linfocitos, por lo que los llamó células derivadas del timo, o células T, para abreviar. Sin embargo, la pregunta seguía siendo cómo estas células T podían identificar y atacar a los patógenos. En 1891, un pionero de la inmunología llamado Paul Ehrlich había propuesto una teoría. Pensó que ciertas células del cuerpo humano portaban una especie de llaves biológicas, las llamó cadenas laterales, que podían caber en las correspondientes cerraduras de los patógenos. Una vez que la célula humana encontrara la llave correcta, y la colocara en la cerradura del patógeno, el cuerpo podría empezar a luchar contra el intruso. Llamó anticuerpos a las llaves y antígenos a las cerraduras. El Dr. Miller supuso que había descubierto la célula central del sistema inmunitario, el equivalente a las células especiales portadoras de llaves postuladas por Ehrlich en el siglo XIX. Esta suposición, al igual que la teoría de Ehrlich, resultó ser parcialmente cierta. Toda la verdad era aún más maravillosa y complicada. La evidencia confusa llevó a los investigadores a formular la hipótesis de que las células T no eran los únicos linfocitos. En 1954, la bursa, ese órgano parecido a una bolsa que tanto había dejado perplejo al joven italiano Fabricius Aquapendente, finalmente llegó a ser el centro de atención de la ciencia. Un investigador descubrió que la extirpación de la bolsa de los pollos dificultaba gravemente la capacidad de los animales para producir anticuerpos.
En otras palabras, si se extirpaba la bolsa, se reducía significativamente la cantidad de anticuerpos. ¿Por qué era tan importante? Bueno, a principios de esa década se descubrió que la falta de anticuerpos significaba problemas, a lo grande. En 1951, un niño muy enfermo fue llevado al Hospital General Walter Reed en Bethesda, Maryland. Tras realizar una serie de pruebas, los médicos determinaron que el niño no estaba generando anticuerpos y sabían que estaba muy mal. Había tenido neumonía 18 veces en igual número de meses, sin mencionar una serie de otras infecciones mortales. Esto les dijo a los médicos, alto y claro, que si no tenías anticuerpos, lo pasarías muy mal. Ahora, a principios de la década de 1950, aún no se entendían los detalles del funcionamiento de los anticuerpos, pero se había establecido que se encuentran en los linfocitos, esas células sanguíneas que tienen un solo núcleo. Pero esta es la cuestión: el timo del niño estaba bien, su sangre contenía linfocitos y su cuerpo podía defenderse de algunos virus. En otras palabras, todos los componentes conocidos del sistema inmunitario estaban funcionando. Entonces, ¿qué le pasaba exactamente? El enigma del caso de este chico se prolongó hasta la década siguiente. A mediados de la década de 1960, un médico llamado Max Cooper comenzó a estudiar un trastorno poco común llamado síndrome de Wiskott-Aldrich. Las personas con esta afección eran, como el niño sin anticuerpos, extremadamente susceptibles a la infección. Sus sistemas inmunológicos, como el del niño, apenas funcionaban. El Dr. Cooper comenzó a realizar autopsias en personas que tenían el síndrome de Wiskott-Aldrich y, sorprendentemente, tenían muchos linfocitos y timos completamente funcionales. Luego, el Dr. Cooper tuvo una revelación: debe haber dos tipos de linfocitos, no uno, y cada uno debe tener su propio origen. Para entonces, el Dr. Miller había demostrado que las células T se derivan del timo. Pero tenía que haber otro tipo, y tenía que venir de otro lugar. Si levantas la mano y piensas, lo sé, la bolsa de Fabricius. Entonces prepárate para que tu burbuja explote. Porque los humanos no tienen una bolsa. Las células T y las células B son las defensoras de precisión del cuerpo. Al final, después de otra serie de experimentos, el Dr. Jack Miller demostró la hipótesis del Dr. Max Cooper. Descubrió que, de hecho, hay dos tipos de linfocitos, las células T y las células B, y que las células B se originan en la médula ósea. Estas células constituyen aproximadamente el 40% de los glóbulos blancos humanos, células que, además de explicar el misterio del perro de sangre blanca de Gaspare Asseggi, son absolutamente cruciales para la supervivencia. Para explicar cómo funcionan las células B y T, imaginemos que se ha infectado con la gripe. Tras la infección, el cuerpo responde sin precisión. Un grupo de células, las células que constituyen el 60% restante de los glóbulos blancos, se precipitan hacia el lugar de la infección. Eli Metchnikoff observó precisamente esas células pululando dentro de las larvas heridas de las estrellas de mar. En este punto, el cuerpo no sabe realmente de qué se está defendiendo. Y ahí es donde entran en juego las células T y las células B, proporcionan precisión. Las células T están cubiertas de pequeños picos, y algunos de estos picos pueden reconocer los patógenos. Cuando eso sucede, una célula T puede luchar contra el patógeno en sí misma o enviar a las células B a la lucha. Las células B, por su parte, tienen anticuerpos. Ubicado en la superficie de la célula B, un anticuerpo es una molécula de proteína que puede imaginarse mejor como una antena o una llave. ¿Recuerdas la teoría de las cadenas laterales de Paul Ehrlich, la idea de que ciertas células llevan un conjunto de llaves que pueden caber en las cerraduras de los patógenos? Bueno, la realidad es mucho más extraña. Cada célula B, y el cuerpo tiene miles y miles de millones de ellas, está equipada con una única llave o antena, que es el anticuerpo, que coincide exactamente con el candado o la señal, el antígeno, de un solo organismo. ¿Cómo encuentra un anticuerpo en particular su antígeno en particular? Tienen que toparse, literalmente.
Una célula B puede deambular por el cuerpo durante años, o para siempre, sin encontrar el antígeno de su anticuerpo. ¿Cómo se vería esto en tu caso y la gripe? El virus expresa un antígeno determinado, y en el instante en que una célula B con el anticuerpo adecuado lo encuentra, ¡boom!, se unen y la célula B la destruye o inicia una oleada de otras defensas. Si te preguntas cómo nuestro cuerpo sabe qué anticuerpos codificar, entonces agárrate el sombrero, porque estás a punto de descubrirlo. Susumu Tonegawa descubrió cómo nuestros cuerpos pueden detectar una variedad infinita de antígenos. Imagina que estás en un país extranjero. Mientras estés allí, date un baño en un lago. Te entra un poco de agua por la nariz, y en esa agua hay una bacteria maliciosa a la que ni tú ni ninguno de tus antepasados habéis estado expuestos. El antígeno que expresa es completamente ajeno a todo su sistema. ¿Cómo es posible que su cuerpo posea un anticuerpo que le corresponda? Conozca a Susumu Tonegawa, un investigador japonés que, en la década de 1970, mientras trabajaba en el Instituto de Inmunología de Basilea, descubrió lo que el autor llama la máquina infinita. Para entonces, los investigadores habían establecido algo aparentemente obvio. Si tomaras un organismo en particular, por ejemplo, una célula T, y aislaras una sección particular de su material genético, esta sección coincidiría perfectamente con la misma sección de material genético de otras células T. Ahora, Tonegawa había estado haciendo esto con las células B, particularmente con las células B que aún estaban en desarrollo. Y cuando comparó un segmento particular de una célula B inmadura con el mismo segmento de otras células B inmaduras, obtuvo un resultado no sorprendente: los segmentos coincidían perfectamente. Luego llegó el gran avance. Tonegawa hizo lo mismo, pero en lugar de comparar las células B inmaduras entre sí, comparó las células B inmaduras con las células B maduras. Lo que observó fue notable. El material genético había cambiado. Ninguna otra célula funciona de esta manera, solo las células B. En resumen, los genes que codifican los anticuerpos son únicos, en el sentido más estricto de la palabra. ¿Cómo permite esto que su cuerpo detecte una bacteria extraña? He aquí cómo. Cada célula B inmadura comparte algún material genético central en común, pero, además de ese material, hay un montón de otro material genético. A medida que la célula B madura, gran parte de ese otro material genético se pierde. Este es el giro: cada célula pierde un material genético diferente. Un enorme conjunto de códigos genéticos se centra en una cadena genética específica. Este proceso permite que nuestros cuerpos produzcan billones de anticuerpos diferentes. Para volver a usar la metáfora del candado y la llave, nuestras células B portan llaves tan extrañas y específicas que es posible que nunca lleguen a encontrar su cerradura. De hecho, es posible que esas cerraduras ni siquiera existan. Al producir una infinidad de soluciones, nuestros cuerpos pueden enfrentarse a las infinitas amenazas del mundo, y más. Hay dos sistemas inmunológicos, combinados, determinan la forma en que nuestro cuerpo se defiende. Cuando su cuerpo es invadido por un patógeno, se pone en marcha una serie de defensas. Ahora está en condiciones de entender cómo se combinan estas defensas. Primero, la defensa genérica. ¿Recuerdas las células fagocíticas observadas por Elie Metchnikoff? Bueno, vienen en una variedad de formas diferentes. Uno de ellos es el neutrófilo. Estas células constituyen alrededor del 50 o 60% de los glóbulos blancos, y se sienten atraídas naturalmente por las infecciones. Cuando llegan al sitio infectado, inyectan al patógeno una enzima que lo destruye. El neutrófilo, como si estuviera agotado por esta lucha, comienza entonces a disolverse. Dato interesante: el pus está compuesto de neutrófilos muertos y disueltos. Después de esto, entran otras células y comienzan a limpiar la suciedad dejada por los neutrófilos. Mientras tanto, la defensa dirigida ya está en marcha: las células dendríticas, que están cubiertas de pequeñas protuberancias en forma de rama, dendron significa árbol en griego, llevan una muestra del intruso a las células T, que luego deciden si es benigna o maligna. O eso sucede,
o una célula TOV itinerante se encuentra directamente con el intruso. Luego, estas celdas encajan en la llave y, si se considera que el invasor es peligroso, activan una defensa de alta precisión que produce defensores entrenados para luchar contra el intruso. Pero esto plantea otra pregunta desconcertante: ¿cómo pueden las células T y las células B diferenciar a un amigo de un enemigo? Usted sabe que las células B poseen anticuerpos capaces de unirse a prácticamente cualquier antígeno. Pero no son solo los patógenos los que expresan los antígenos, sino que también los expresan las bacterias beneficiosas. Entonces, ¿cómo diferencia tu cuerpo entre los dos? Esta pregunta se respondió en la década de 1990, después de que dos investigadores pioneros, Ruslan Medzhitov y Charles Haneway, descubrieran que esencialmente tenemos dos sistemas inmunológicos. Ahora está familiarizado con el sistema inmunitario adaptativo. Puede aprender. Una vez que se expone a un patógeno en particular, recuerda y combate mejor este patógeno en el futuro. Sin embargo, aunque las células B y las células T pueden reconocer miles de millones de antígenos, no tienen forma de saber si atacarán sin la intervención de un segundo sistema, conocido como sistema inmunitario innato. Un elemento central de este sistema es el receptor tipo TOL. Este receptor, que aparece, entre otras células, en las células dendríticas, es capaz de reconocer rasgos patogénicos genéricos, como los ácidos nucleicos, que se asocian a las infecciones virales, y un tipo de molécula grande característica de determinadas bacterias. Una vez que una célula con un receptor tipo TOL detecta un rasgo patógeno, envía un mensaje confirmatorio a las células T, enemigo, que luego, como los generales, comienzan a dirigir a otras células para que hagan la guerra. Las células se comunican mediante citoquinas, que fomentan y desalientan los ataques del sistema inmunitario. A estas alturas, ya tienes una idea bastante firme de cómo funciona el sistema inmunitario. Hay un componente más: la forma en que las células se comunican entre sí. Su cuerpo está esencialmente equipado con un sistema de telecomunicaciones totalmente natural. Funciona así. Las células del cuerpo son capaces de comunicarse entre sí mediante la secreción de una proteína llamada citocina. Por ejemplo, si su cuerpo ha sido invadido por un patógeno, las células cercanas a la invasión liberarán citocinas que transmitirán la noticia del intruso a otras células. Esta noticia puede extenderse por todo el cuerpo en cuestión de horas. Se puede pensar que las citocinas son mensajeros. Pero no llevan mensajes, son el mensaje. Si ha habido una invasión patógena, el mensaje es atacar. Tomemos, por ejemplo, la citocina conocida como interferón. Digamos que ha inhalado un virus. Cuando una célula sana determina que hay un invasor, libera interferón, lo que dificulta la proliferación del virus. Otras células sanas captan el interferón y comienzan a generar más cantidad, lo que dificulta la vida del virus invasor. Pero esta es la cuestión: el interferón tiene algunos efectos secundarios desagradables. ¿Sabes lo que es tener un virus, verdad? Empiezas a sentirte muy mal. Te duele la piel. De repente se siente agotado de energía. Bueno, no es el virus lo que hace que te sientas así, es el interferón. Al hacer que sienta dolor, calor y cansancio, su cuerpo lo alienta a descansar para poder defenderse. Sin embargo, no todas las citocinas le dicen al cuerpo que pase a la ofensiva. Muchos de ellos están ahí para garantizar que nuestro sistema inmunitario no reaccione de forma exagerada. Estas citocinas reguladoras se denominan interleucinas. Las células que producen las interleucinas en realidad desalientan el ataque del sistema inmunitario. El sistema inmunitario tiene que mantener un buen equilibrio. Después de todo, no puede acabar con invasores malintencionados bombardeando todo el festival de la vida. No puede organizar un ataque indiscriminado. Si lo hiciera, morirías. Debe ser extremadamente cuidadoso, atacando solo a los organismos maliciosos y protegiendo al resto. Sin embargo,
Como descubrirás en un abrir y cerrar de ojos, los organismos malignos pueden utilizar este hecho a su favor, apropiándose de las defensas del cuerpo y utilizándolas para sus propios fines malvados.